compu. Ahí Ahí está, está grabando. perfecto. Bueno, de acuerdo. Acepto. Quedo a disposición de ustedes. Esperen que Bueno, Antonio, están llegando, como... esperen un segundito que están llegando Ah, más, bien. porque se sumaron Bien, algunos bien. colegas. Vamos a esperar un ratito. ¿Han estado leyendo Bueno, el material? ¿Han, ¿cómo? han estado leyendo? ¿Me escuchan con claridad? Sí, ahora sí. Bien. ¿Han estado leyendo el material? Sí, Sí, Muy sí, sí, bien, sí. perfecto. sí. A ver, esperen un poquitito que hago entrar a los que están dando vuelta. Bueno, Chin, chin, chin. Creo que ya estamos todos. Sí, ya estamos todos. Febe, Vicky, Augusto, Karina y Karen. Muy bien. Perfecto. Adelante, chicos. bien. Bueno, Antonio, nosotros, como les habíamos comentado, le queríamos hacer la entrevista a usted porque creemos que no solamente es el indicado, sino también, bueno, como parte de, en este caso, como un mediador, no como nuestro profesor. Correcto, de acuerdo. Queríamos agregar ¿Cómo? De acuerdo, digo, de acuerdo, de acuerdo. Bien, somos del grupo 3 y juntamente estoy aquí con Vicky, ella es mi compañera de grupo y bueno, estamos encargadas de hacer las entrevistas. Cuando yo le había escrito, le había comentado que hemos hablado con nuestros amigos mediadores de aquí de Santiago y la verdad que no hemos tenido una respuesta clara o como queríamos. Nos ha sorprendido, la verdad, las respuestas de nuestros mediadores con respecto a no saber por ahí las teorías o por ahí no tener establecido qué es lo que es para ellos la mediación. Simplemente lo ven como algo vago o así rápido. Así que bueno, hemos visto la posibilidad, como usted había dicho el día martes también, de poder hacerle a usted la entrevista. Y Bien. la primera pregunta que habíamos preparado es, ¿qué es para usted la mediación? ¿Qué es para Bueno, usted la mediación? sí. ¿Qué nos... Para mí es un espacio, digamos, a ver, diríamos, a ver, esperen un poquito que me voy a interrumpir un poco con la admisión del joven llegando. Es un espacio diseñado para permitir la autocomposición asistida de las partes. Esto significa que las partes ya no es que negocian en forma directa, bajo formas negativas o, digamos, binarias, sino que hay un tercero que está muy capacitado para poder ayudar a las partes a esto que yo siempre digo, a desarrollar lo que saben, pero que no saben que saben, ¿no? Entonces, sintetizando, es un método, un espacio, un sistema diseñado para la autocomposición asistida de las partes. ¿Qué tal, Gabriela? Perfecto. Bueno, Vicky, Bien, la segunda pregunta, Antonio. Sí, ¿Qué características considera que debe tener un mediador para hacer de manera efectiva su trabajo? bien. Tiene que un mediador, bueno, por lo menos hablando autorreferencialmente, diríamos que primero tiene que generar una revisión y quizás una modificación en aspectos personales, ¿no? O sea, estudiar, profundizar, estudiarse, mirarse a sí mismo, digamos, para ver si sus subjetividades le juegan algún tipo de situación de imparcialidad en las intervenciones, modificar los pensamientos extremos y absolutistas, entender la importancia de cada ser humano como sujeto y saber que escuchar a un otro no es imponer ideas, sino escuchar las ideas que el otro trae. Creo que tiene que tener mucha escucha activa, tiene que estar atento a la voz de las partes, bajando su voz interior y estudiar mucho, prepararse mucho y posiblemente
también transitar por apoyo psicológico cuando las situaciones los exceden, o tener en cuenta cuando hay situaciones personales serias como duelos y demás, que están limitados en su intervención y que se requiere a veces hacer un impas para poder mantener esa imparcialidad. Lo que no debe existir nunca es un mediador que no tenga noción de la profundidad de la mediación, que lo tome por la vaguedad, que de alguna manera banalice la mediación y que no sepa que está en un lugar sumamente delicado como función, una función sumamente delicada, porque está trabajando con aspectos de crisis humanas, de crisis humanas que requieren de mucha paciencia, tolerancia, escucha y amor al otro. Y podría seguir hablando, pero la vamos a hacer corta. Excelente, nos encanta escucharlo y bueno, aprender de lo que en cada respuesta que nos está dando como alumnos y en este caso como personas que los estamos entrevistando. Me encanta escucharlo, profe. Para abordar un poco lo que veníamos hablando en clases, ¿considera que es fundamental aplicar alguna teoría para la resolución de un conflicto? Hay varias, ¿Considera que sí, Ujú. hay varias teorías, varias teorías. Primero tenemos que entender que los seres humanos somos seres complejos y que estamos rodeados de sistemas complejos. Entonces no se puede simplificar, y no se puede hacer reduccionismo de los problemas, ¿sí? Llamo reduccionismo de repente cuando el problema de una persona se pretende encasillar en 5 normas jurídicas y una jurisprudencia, ¿sí? Vale decir, hay que respetar al ser humano en su complejidad. Así que esta teoría de la complejidad de Morin me parece muy ajustada a esto. La teoría sistémica, cuando trabajamos en la mediación, conformamos con las partes un sistema, como decía antes, destinado a ayudar a que las partes reflexionen su conflicto y encuentren sus soluciones. La teoría sistémica es abarcativa, es holística, permite pensar no solamente en el papá y la mamá que se están separando, sino en todo el conjunto sistémico que interviene, inclusive aquellas personas que influencian a las posibilidades de una mejora y que forman parte de su familia o de sus grupos de amigos, vale decir, la incorporación de terceros significativos al sistema. Y esos terceros significativos están en los sistemas que circundan al sistema conflictuante. Entonces la escucha activa para poder detectar todo eso es importante. La teoría del observador es muy importante porque toda descripción que nosotros hacemos de la vida, del mundo, del otro, de nuestra propia proyección, toda descripción que hacemos nace de un observar. Observamos y luego perdón, un segundito, ahí está. Observamos y luego describimos. Y la observación es una observación siempre, en todo momento, salvo que seamos Dios. No podemos observar todo, captar todo e interpretar todo. Siempre hacemos una mirada sesgada de las cosas. Entonces, la teoría del observador implica respetar que ese campo de observación, aún el que tiene el mediador respecto a lo que está ocurriendo en las partes, es un campo sesgado. No puedo comprar un concepto propio para definir lo que estoy observando. Puedo generar hipótesis tentativas de intervención, que ya lo vamos a estudiar como herramienta, pero nunca puedo definir que esta pareja es, o que esta gente es, o que este hombre es. Aunque tenga características, aunque tenga muchas características que permitan hacer un diagnóstico quizás, siempre lo que vamos a mirar es presunto.
Por eso otro aspecto importante es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? En este caso, ya voy, Karina, en este caso es relativo todo cuanto observamos. Por lo tanto, si estamos en ese mundo de incerteza y relatividad, tenemos un campo enorme para trabajar con las partes porque nada está dicho y todo se puede decir desde el observar. La observación común de las partes y el mediador respecto a un avance en las posturas iniciales empieza a construir una realidad compartida que sí tiene certeza tan solo para aquellos que estamos compartiendo esa realidad. Te escucho, Karina. Mi pregunta va respecto a la práctica. Cuando a usted se le presenta un caso en el que tiene que mediar, ¿usted cómo elige, o sea, la teoría sobre la cual va a llevar toda la mediación entre las partes? ¿O usted tiene una favorita? ¿O usted se identifica más con alguna de las teorías que hemos visto? ¿O aplica partes de todo? Mira, cuando hablamos de la relatividad, hablamos de cómo el observador al observar la realidad lo hace tangencialmente. Y cuando hablamos de los observadores, hablamos de las personas que interactúan entre sí formando sistemas y observando la situación de estos sistemas según determinadas miradas conjuntas. Cuando hablamos de la teoría del observador y también hablamos de la teoría de la relatividad y hablamos también de la teoría de la complejidad, estamos hablando de cómo los sistemas humanos, por ejemplo una familia, se desarrolla azarosamente en función de hechos que van ocurriendo en el devenir del ciclo evolutivo de la familia y las circunstancias que lo rodean. Entonces ahí podemos trabajar mucho con la mirada de Fromm-Brenner, de la mirada ecológica. Y así podría seguir comentando cómo todas las teorías posobjetivistas tienen como puntos en común, puntos de inflexión, que hace que el mediador no tenga una... Esto es una gran importancia, muy importante tu pregunta porque estamos acostumbrados a las miradas científicas, ¿verdad? Un campo teórico que permite que un médico diagnostique, que un abogado elija un plexo normativo, un ingeniero que establezca las medidas y las formas de desarrollar una construcción. Siempre estamos pensando que la teoría hace a la práctica. Acá en realidad las teorías son tan difusas, tan poco concretas, tan elásticas, tan azarosas, tan inciertas, que todas juegan a la vez y el mediador no piensa de la teoría a la práctica, sino la práctica le hace entender que cuando hablamos de seres humanos, hablamos de mundos complejos, de personas complejas, de vínculos complejos, que no pueden ser agarrados en una captura. No puede haber un capto de estas situaciones, sino que es un fluir constante basado en el diálogo, en la escucha y en las posibilidades de pensamiento y de reflexión que tienen las personas en el marco del diálogo y la escucha activa, ¿sí? Así que todas las teorías juegan juntas y yo no estoy diciendo acá viene Maturana, no, porque acá viene Von Brenner, no, acá viene Moreno, no, para nada. Es un fluir, porque ya estas teorías forman parte de la forma de mirar la vida, ¿sí? Así es. Gabriela, te escucho. Ahí está. Buenas tardes. Buenas Quería tardes. hacer una pregunta que es respecto, bueno, ya basándonos en la teoría de la complejidad, ¿cuál sería la frase o pregunta con la que daría inicio a la mediación, o sea, al diálogo entre las partes? Siempre va a depender de que lo que las partes se expongan. La materia prima del mediador es escuchar a las partes y cada vez que hacemos una mediación estamos en un mundo nuevo. Por lo tanto, no se puede establecer erga omnes una frase como para empezar. Esa sería una mirada más reduccionista, más típica de tener un libreto para hacer las cosas. En la mediación no hay libreto. El libreto se escribe
sobre la marcha de la mediación. Así que no te podría decir, salvo que me hagas, juguemos un roleplay, no hagamos un ejemplo. Ahí sí puedo decir cuál es mi primera pregunta. Pero mi primera pregunta va a estar dada por escuchar todas las respuestas que las partes ponen en su relato y pensar una pregunta que no está en el repertorio de esas respuestas y que puede generar reflexión. Ujú. Antonia, Claro, era... Ah, perdón. no, Sí. perdón. Escucho. No, era también relacionada en base a esa misma pregunta de cuál sería una pregunta como para ir generando un ambiente así más armonioso y más tranquilo para que las partes puedan abrirse al diálogo. Y bueno, como me había respondido, dependía de cada caso en particular. ¿Cómo te sientes, Gabriela? ¿Estás cómoda? Ujú. ¿Te sientes bien conversando conmigo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómoda? Sí, sí, Ya, más allá que pone un poco tensa la situación de lo virtual, pero sí. bueno, pero no, esta situación es un diálogo abierto y absolutamente horizontal. ¿Te sentís cómoda hablando conmigo? Sí, bastante, Bueno, esta sería la bastante. primera pregunta que le haría yo a una parte. Ahí está. Un buen ejemplo. Karen, ¿querías hacer vos una pregunta o tenés la mano levantada nomás? No, sí, buenas tardes. También va mi pregunta más a lo práctico, teniendo en cuenta la complejidad de las personas, que como usted dijo, que cada caso es particular, que debe fluir, que debe haber un espacio para que las personas puedan dialogar. Me gustaría saber, eh, desde su práctica, su experiencia y su sabiduría, cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar para que esas soluciones que crean las propias personas o las partes puedan perdurar en el plazo del tiempo, o sea, que perduren. No sé Eh, si... como no se toman medidas, porque las medidas son lo que miden las partes como posibilidades, o sea, ellas miden sus propias posibilidades. Entonces, cuando ya entra en el flujo de sus interacciones, de sus vínculos, de su forma de ver las cosas, respecto al conflicto hablamos, evidentemente, no estamos filosofando sobre la vida, ni sobre las cuestiones intrapsíquicas, ni esas cosas. Cuando ellas pueden encontrar un camino, una explicación, un norte, las medidas son aquellas que ellos dispongan. No te olvides que el protagonismo de las partes es absoluto, ¿eh? Por lo tanto, ya nadie toma medidas. Nosotros podemos hacer preguntas, podemos hacer intervenciones, podemos generar reflexión, pero nunca ni tomamos medidas, ni aconsejamos, ni generamos posibilidades de que las conductas de las partes sean regidas por nuestra intervención. Así que, pero si lo podemos reformular a la pregunta y vos podrías preguntarme qué es lo que ocurre, cuál es la mejor forma en que las partes pueden llegar a un acuerdo que permanezca en el tiempo y que Así sería. sea un acuerdo que les sea útil a ellas y a las personas significativas que van a ser, digamos, beneficiadas por ese acuerdo. Entonces ahí sí yo te diría que hay muchas herramientas que utiliza el mediador, sobre todo tener en cuenta algo que generalmente en el mundo jurídico no se tiene, que es el posacuerdo. El posacuerdo es esta búsqueda de que las partes puedan reflexionar sobre sus reflexiones, reflexionar sobre el acuerdo y las posibilidades que tenga ese acuerdo por el devenir o por el proceso evolutivo, de alguna manera no poderse cumplir y qué harían en el caso de que pasaran esas cosas. Eso que lo vamos a estudiar cuando veamos acuerdo, que se llama así el tratamiento del posacuerdo, es una de las herramientas que se utilizan en la mediación para asegurar el consentimiento informado y que las partes no firmen por cansancio o por ceder, sino que lo hagan reflexivamente, ¿no? Gracias. Bien, Vicky, vos querías Antonia, preguntar. Sí, sí, para continuar con el listado,
¿Usted cree que se aplica usualmente entre los mediadores la teoría de la complejidad en la práctica de la mediación? No, porque es muy compleja. Ujú. O sea, muchos mediadores han pasado por mis cursos, han escuchado todo esto, se han sorprendido, pero cuando han llegado al momento de actuar, el poder aplicar todas estas teorías implica un cambio epistemológico en el propio mediador. Entonces, para poder de alguna manera incorporarlas a la praxis de la mediación, tienen que ser incorporadas a la praxis de vida del mediador, ¿sí? O sea, si vos tenés un mediador que en su casa castiga a la mujer o usa la violencia, que a sus hijos los trata mal y no les permite el diálogo, que su gabinete, en su centro de mediación o en su estudio trata mal a la gente, que en la práctica como abogado es insolente, psicopático, después no podemos pretender que se siente en una mesa de mediación y aplique todas estas teorías. Si no hay un cambio personal, es difícil ejercer la mediación. Esto llama a, digamos, si se quiere hacer con profundidad, ¿no? No, yo respeto que hay muchos mediadores y muy buenos que no aplican nada de esto, o quizás ayudan a las partes, hasta las aconsejan y llegan a acuerdos, y está todo bien, está todo bien. Yo aplaudo todo lo que sea ayudar a las partes. Ahora se puede ayudar de muchas maneras. Esta manera está en el marco de una manera mucho más profunda del trabajo de la mediación. Yo creo que lo puede seguir algunos mediadores importantes. Acaba de morir una queridísima amiga, me acaban de avisar, Poppy McComas, que ha sido también maestra mía y amiga, y hemos compartido espacios. Y bueno, ahí te digo que ha habido Marínez Suárez, otra gran maestra argentina, Francisco Díez, Gachi Tapia, Leandro Vergara. Bueno, hay muchos mediadores que lo hacen. Estoy nombrando maestros de mediación, ¿no? Pero en la práctica también, yo por ejemplo en el cuerpo de mediadores de familia, la licenciada Lorena Sorrentino, que es psicóloga, la licenciada Natalia Illuminati, que es profesora de redes, el doctor Samperi, bueno, son como 8 o 9, son personas que desarrollan la mediación desde esta perspectiva porque las han incorporado de esa manera, ¿sí? Pero bueno, no es algo que sea habitual, lo cual no implica que no haya buenos mediadores sin hacer esto. Yo en mi práctica enseño esto porque me parece que es una línea de trabajo profunda y de respeto a las partes y a la reflexión y la capacidad de las partes de construir. Y ahí está el constructivismo, su propio camino, con libertad, con autonomía, sobre todo con autonomía de la voluntad, buena fe y su propio sentido común. Pero esto ayudado por un mediador que escucha, usa herramientas y genera esa búsqueda de una respuesta en la idea de que el conflicto es multidimensional y no tiene una sola dimensión, ¿sí? Hay mucho para decir. Trato de reducir un poco porque si no estaríamos charlando hasta las 2 de la mañana. No sé si contesté, Vicky, a tu pregunta. Sí, perfecto, Antonio. Augusto, querías hacer una pregunta. Sí, sí. En base a su experiencia y a la práctica que tiene, ¿cuál es o cuál usted cree que es el principal aporte que tiene toda la cuestión de Morín, toda la cuestión toda esa cuestión en la resolución alternativa de conflictos? Bueno, Morín en realidad no quería hablar de mediación, era un filósofo. Pero cuando él establece que la mirada de los científicos, esa mirada reduccionista de causa y efecto a tal
Un médico te dice, te duele acá, te duele acá, te duele acá, por lo tanto pasa tal cosa. Pero pueden haber varios motivos, por ejemplo, situaciones que vos estás pasando traumáticas, puede haber muchísimas situaciones que te conectan la enfermedad al hacer, o sea, lo interno a lo externo. Entonces, llamemos a Molín, pero hay muchos autores que decían, bueno, esta objetividad de la ciencia, esta idea de la búsqueda de la certeza de las leyes científicas, no es, digamos, algo más, digamos, saquemos el no porque generalmente no usamos, no. Omite, entender que el hombre cuando observa el mundo no lo describe, no puede describir una enfermedad, al mundo, a los hombres, desde su propia perspectiva, porque él forma parte del observado. Cuando vos observás al mundo y describís al mundo, formás parte del observado. Y por lo tanto van a funcionar todos tus ciclos sensoperceptivos y van a limitar tu observar. De ahí sale la teoría del observador. Por eso, cuando yo como mediador trabajo, no tomo una definición de las partes, puedo generar hipótesis, tentativas, inciertas, sujetas a que las partes me las modifiquen, decidan otra cosa, vayan por otro lado. Tengo que estar siempre fluyendo en un sistema absolutamente incierto que se va generando y va teniendo como una especie de a ver, de procesos de volver constantemente a generar nuevas ideas que van dinamitando el campo de la certeza que se tenían en las ideas primarias, que construyen la forma en que se relata el conflicto. Entonces, no puedo dar respuestas simples, ¿no? Solamente puedo decir esto. Es una dinámica, digamos, cada mediación es una dinámica insólita, en donde uno entra en un mundo de la novela del otro, de la narrativa del otro, con los personajes de esa novela. Piensen en una novela, una película, ustedes están viendo una serie, y de repente lloran, y se acuerdan que esto que les pasó también a su tío o a su abuelo o a ustedes mismos, y entran en la lógica esta, y se mueven muchísimas cuestiones internas, porque estamos viendo esa película. En este caso, el mediador no solamente ve la escena, sino que participa. ¿Participa en qué? En que la escena que presentan con los protagonistas y los guiones, las partes, pueden reescribirse, pero no las puede reescribir el mediador, porque ¿quiénes son los autores? ¿Quiénes son los autores? Les pregunto yo, ¿quiénes son los autores? Las partes. Las partes. Por lo tanto, yo no le puedo reescribir el guión a las partes, pero sí puedo generar ideas, hacer preguntas, usar herramientas en que las partes digan, no, este guión yo creo que cabe modificarlo de tal o cual manera. Y en la medida que ellos pueden modificar el guión, o sea, la narrativa, o sea, el cuento, o sea, la historia, que se cuentan acerca del conflicto, van encontrando nuevas formas, nuevas miradas, ¿sí? Y ahí radica precisamente el entender la complejidad del ser humano y no reducirlo a una norma, a una explicación que me parece a mí que corresponde darle a la cuestión por mi formación, por mi edad, por mi experiencia, porque las partes no vienen a que yo les diga qué hay que hacer, para eso van al juicio, sino vienen a que yo les ayude a pensar cómo ellas pueden encontrar nuevos caminos y nuevas reflexiones respecto a lo que a ese momento, por cuestiones emocionales, por cuestiones de crisis, por cuestiones de dificultad de comunicación, no pueden pensar, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que me encanta decir, que es la multidimensionalidad que tiene el conflicto.
tiene muchas dimensiones, solo que vemos una sola, ¿no? Febe es la que nos pidió este espacio, pero se ha puesto interesante porque hay muchas preguntas. No importa, Febe, yo tengo todo el tiempo, así que vos adelante. Bueno, profe, no hay problema. Eh, Ya, yo creo que más o menos igual los otros compañeros han ido yendo como que una línea más o menos a todas las preguntas que teníamos, por eso no las vuelvo a preguntar, a las que ya teníamos preparadas, pero sí me gustaría, por ejemplo, darle un ejemplo de un conflicto en una comunidad vecinal. Por Bien, ejemplo, eh, no sé, el conflicto entre los residentes sobre la construcción de una nueva instalación, por ejemplo, no sé de qué puede ser, lo que quiera usted, pero más o menos según los principios de la teoría de la complejidad, entre ellos un principio sistémico, hologramático, recursivo, de dialógico, de autoorganización, de incertidumbre, entre varios. Por ejemplo, integrar estos principios de la teoría de la complejidad de Edgar Morin en la mediación eh, permite abordar los conflictos de qué maneras para su- usted, o sea, su- cómo tomaría en este caso su rol de mediación para resolver según estos principios o la teoría de la complejidad con este ejemplo práctico común como el supongamos, conflicto. supongamos que yo soy mediador comunitario Ujú. y llega al centro comunitario un grupo de vecinos de una zona que quieren instalar una plaza para los juegos de los niños, ¿sí? Eh, hay 10 vecinos, representantes de 50 familias, que quieren una plaza de juegos. Y hay otros 10 vecinos, representantes de otras 50 familias, que quieren una cancha de fútbol, para jugar, un potrero para jugar al fútbol. Obviamente la construcción de la plaza o de la cancha de fútbol requiere de formas de organizar ese terreno diferentes, ¿sí? En una habría como juegos en el medio, habría paseos, habría muchas plantas quizás, o setos con flores, y en la otra un terreno liso, con arcos, y todos los requisitos de una cancha de fútbol. Ambos sectores están muy encontrados porque no encuentran la forma de poder realizar esto. Inclusive ha habido discusiones tan fuertes que ha habido hasta vías de hecho, agresiones físicas, y llegan los grupos estos al centro comunitario, a los gritos, porque cada uno quiere imponerle al otro su visión, y además hay como una historia previa de agresiones, de ofensas, en una comunidad que siempre ha sido una comunidad tranquila, pero que esto ha generado realmente la existencia de una división de la comunidad. ¿Sí? Entonces, desde la teoría de la complejidad, mm, yo seguramente no voy a escuchar las dos versiones, sino que voy a pensar que debe haber otras versiones de personas que no son los líderes que están conversando, sino que no han sido escuchadas, pero tienen opiniones. Y eso lo voy a pensar en la teoría de los sistemas. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se han encontrado en etapas anteriores? ¿Ha habido momentos solidarios? Entonces yo la primera pregunta que voy a decir es, ¿cómo han hecho como comunidad para resolver problemas que han afectado a la comunidad y que lo han hecho con forma conjunta? Bueno, ahí va a aparecer, no sé, alguna inundación, alguna situación de riesgo, alguna alarma comunitaria. Entonces, la pregunta será, ¿y cómo se organizaron para hacer esta alarma comunitaria? Y nos encontramos y formamos equipo y conversamos y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Y quiénes fueron aquellos que estuvieron
más activos dentro de la comunidad en esa alarma comunitaria. Y bueno, hay personas que en este caso no están interviniendo, pero tienen centros vecinales, son activos, son buenas personas, han generado comedores. Bueno, ¿por qué no los traemos al debate? ¿Y ahí en la zona hay alguna parroquia o algún emprendimiento evangélico? Sí, sí, hay una parroquia. ¿Y cómo son los? No, no, nos ayudan siempre y hay mucha gente con fe. Bueno, invitemos al párroco ¿cómo se llama? Al sacerdote evangelista, que no le dicen sacerdote, no me acuerdo en este momento. Y Pastor, ¿eh? El pastor, pastor. el pastor evangelista. ¿Y qué otros miembros de la comunidad son ustedes respetados? Está don Julio, que es el dialero y que conoce a todos los vecinos y ya está viejito, pero lo queremos mucho. Bueno, venga don Julio. Entonces de repente yo integré sistémicamente, con el permiso de las partes, a otros terceros que no son parte del debate binario que se ha producido. ¿Sí? Ahí entré en la complejidad del sistema, pregunté y generé la intervención de sectores que se callan la boca, pero tienen la habilidad sistémica, porque ya han existido dentro del sistema, de ser cooperativos en muchas cosas. Puedo armar diferentes mesas de debate, proponerme que armemos diferentes mesas de debate, mezclando a los que están de acuerdo con eso o los que pueden aplicar otra idea. Por ejemplo, pueden decir que queremos construir en ese lugar un dispensario. Entonces, al complejizar el pensamiento binario, integrando otras ideas, ahí estás aplicando la teoría de la complejidad. ¿Ves? Y también la teoría de los sistemas. Y también la teoría del observador, porque vos permitís que las personas empiecen a observar la realidad de otro lugar. ¿Sí? Entonces, la historia, muchas veces, por ejemplo, hay una herramienta que es establecer una línea por ejemplo, pones varios papeles pegados en la pared y abarcás 3 metros de pared, 2,5 metros, con una línea, y en esa línea vas poniendo como líneas horizontales pequeñitas que van marcando segmentos de tiempo. Entonces, si es una comunidad, ponés, qué sé yo, 1980, 1985, 1990. Entonces, cada uno de los vecinos que están invitados a esa reunión van a ir poniendo en ese papel algún acontecimiento importante que ha ocurrido a través de los años. Ese mapa histórico hace ver que a doña Julia, su marido estaba trabajando en el campo y el vecino la llevó cuando tuvo que parir y la acompañó y la apoyó y los actos de solidaridad vecinal que se han producido, ya sean públicos, ya sean individuales. Se va escribiendo ese mapa. Y ese mapa implica también rescatar lo que se olvida en el marco de un conflicto, que son las cosas positivas, porque nadie establece vínculos negativos de una. Los vínculos negativos se van generando a través de un proceso de tensiones que a veces tienen que ver con desacuerdos no resueltos, con diálogos no generados, y que cuando llegan a la crisis llegan de una manera sumamente, digamos, urticante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo lo que haría sería eso, ¿no? Que es lo que he hecho en otras oportunidades, ya les voy a contar algunos casos de mediaciones multipartes que se han generado en problemas comunitarios. Pero ahí, por ejemplo, qué sé yo, traté de generarte algunas ideas que tienen que ver con la cuestión de la complejidad, con los sistemas, con el observador, con la relatividad, porque todo es relativo, nada es definitivo, todo fluye. La vida misma
En este momento estamos hablando, en este momento, en este Zoom, en un presente. Hace un tiempo atrás me pediste que hiciera esta posibilidad de entrevista, y dentro de un rato este será un material que vas a compartir con tu grupo, y esto es un fluir constante. La vida es un fluir constante. Por lo tanto, no hay nada concreto y definitivo. Es como un río que corre y que corre y que corre y que corre, ¿sí? Entonces, nunca vas a poder, aunque estés parado a la vera del río, ver la misma agua como evoluciona, porque todo el torrente va pasando. Y la vida es un poco así, solo que no solamente la miramos del costado, sino que también estamos dentro del torrente. Perfecto, Antonio. Ahí Vicky continúa. Antonio, aquí le hago una pregunta. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se le presentan en la práctica de la mediación? Bueno, un obstáculo puede ser no estar, digamos, no estar emocionalmente preparado para afrontar una mediación. Por ejemplo, si vos te has desvinculado de tu pareja y estás pasando un duelo, bueno, tendrás que tomarte un tiempo o mediar en temas que no tengan que ver con vínculos de familia, porque seguramente cualquier tema que aparezca va a generarte un impacto emocional que te va a descorrer de la imparcialidad. Entonces, uno de los primeros obstáculos que pueden aparecer son los propios del mediador para ejercer su rol. Por eso es que hay que hacer un autocontacto inmediato y rápido de cómo nos va y por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué no hemos hecho otras cosas que enseñamos y que a veces se nos escapan. O sea, una revisión constante del hacer y mucho cuidado de intervenir cuando no estamos en posibilidad de hacerlo. El otro obstáculo es a veces cuando existen personas con ciertas características, digamos, psicopáticas, que los llevan a la manipulación, que los llevan al terreno de la violencia, que no están interesados en escuchar y en cambiar, sino están interesados en digitalizar, direccionar, influenciar y también captar al mediador. Parecen personas que entienden mucho la mediación, que están de acuerdo con todo, son como conquistadores de serpientes, ¿no? Entonces el mediador, a veces sin mucha experiencia, es captado por estas personas que quieren manejar la mediación. Entonces es un obstáculo a las características de personalidad que tengan las partes, ¿verdad? No todas las partes están en una postura abierta y reflexiva. También la historia del conflicto, a mayor conflictividad, en mayor tiempo de conflictividad y a mayor acumulación de tensiones, de resentimientos, de insultos, etc., mayor dificultad para poder encontrar un terreno en la relación que permita volcar el contenido. Hay un axioma que vamos a estudiar en comunicación que dice que la relación califica el contenido. Va a decir, depende de la relación que se puedan establecer entre las partes, va a dar mayor o menor fruto para abordar el contenido del conflicto. Por eso el axioma de Harvard es suave con las personas, duro con el problema. Tenemos que trabajar la relación entre las personas para que estén abiertas. Ahora, cuando esto se ha encallecido, ha tenido una evolución muy atrogénica, muy negativa en el sistema familiar o en el sistema societario o en el sistema comunitario, consorcial, en cualquier sistema que haya vínculos, cuando esto ha producido un incremento de los enojos y de la mirada al otro descalificante, se hace más compleja la mediación y hay veces que hay que hacer cuartos intermedios para pedir la intervención de un psicólogo. Por ejemplo, también otro obstáculo fuerte es en la etapa del
que se conoce como predivorcio, cuando las personas no están definitivamente, digamos, no han podido definir la separación, o uno de ellos no ha podido, entonces es muy difícil, muy complejo abordar estas situaciones vinculares, que puede ser marido o mujer, o puede ser cuando te vas a separar de un socio con el que estuviste trabajando 30 años, o cuando vas a dividir una sociedad, o, o bueno, o aún mismo en las relaciones de los vínculos laborales. Todas estas cuestiones, cuando han generado tanto enojo, no se abordan fácilmente la mediación, y a veces es necesario hacer cuartos intermedios, o a veces no son mediables. Yo calculo que el 40% de los casos que vienen a mediación no son mediables, 40-50%. Realmente se trabaja con una, por lo menos desde mi estadística de 5.000 mediaciones, te diría que un 50-60% de posibilidades, ¿sí? El otro son cuestiones que son inabordables, ya sea por las temáticas, ya sea por las relaciones. No sé si te contesté, Vicky. Perdón si me voy por la rama. Perfecto, no, perfecto está. Gaby, vos me decías una pregunta. Sí, justo iba relacionado a ese tema. Era si a través de la experiencia le había tocado alguna situación en la que no se haya podido resolver el conflicto por medio de la mediación, a través de la mediación. Bueno, para darte una estadística, no la puedo acreditar. En algún momento se basa en algunas mediciones que hice en alguna etapa de mi experiencia, y yo estoy en esa estadística, ¿no? 40% de las mediaciones no son mediables, ya sea por las temáticas, ya sea por los vínculos, ya sea por la existencia de violencia, o a veces cuando en el marco de la confidencialidad se cuenta que ha existido un delito, ¿sí? Yo he tenido gente que ha declarado haber cometido un homicidio, ¿no? Pero lo ha declarado 35 años después, con lo cual el delito estaba prescripto. Y el vínculo de esta persona con su gente, con su entorno, el laboral, profesional, había sido maravilloso. Y entonces esta persona, después de 35 años, comete un homicidio y me dice que cometió el homicidio y está prescripto, yo sigo la mediación, ¿sí? Pero si me dice ayer maté a mi novia, no puedo seguir la mediación. Estoy exagerando los ejemplos, ¿no? Claro. Así que pasa mucho esto de que por alguna cuestión la mediación no es mediable, y esto se les explica a las partes al inicio de la mediación en el encuadre para que estén atentos, que si de repente hay algo de estas cuestiones que ellos no pueden decir, no las digan, porque si las dicen, vamos a levantar la mediación y posiblemente vamos a hacer una denuncia, si el caso lo amerita. Yo he hecho varias denuncias, ¿sí? Sobre todo en materia de violencia de género. No sé si contesté tu pregunta, Gaby. Sí, también, bueno, relacionado a ese mismo tema, de decir si en base también a la experiencia nos podría compartir algunas herramientas que utiliza como para mantener esa posición neutral ante, bueno, el conocimiento de esos conflictos o conflictos que sean bastante graves. Bueno, ¿vos crees que vas a tener paciencia hasta que lleguemos a ese punto en el curso? Sí, Sí, bueno, sí, esa, sí, esa es una de las principales herramientas, la paciencia. paciencia. La- y sobre Bueno, todo la tolerancia a los tiempos de las partes, que no son los tiempos de mi reloj biológico, ¿no? Entonces, tolerar los tiempos de las partes es poder escuchar a las partes en su versión, en sus posibilidades. Si vos, por ejemplo, le preguntas cómo es la cuestión a una persona de Bolivia, te va a hablar así, despacito, te va a decir, mire, doctorcita, resulta que a mí me ha pasado que el hombre se me ha ido a la casa
y yo tengo 4 changuitos y el más grande es buenísimo, me está ayudando, ¿vio? Que ayudan ellos a... Y entonces va a hablar así despacito y vos decís, uy, metele un poco porque se nos va a ir la hora de la mediación. Pero hay veces que hay que esperar, o las personas de adultos mayores, yo pertenezco a la manada de los adultos mayores, pero no tengo las características de personas de 90 años, por ejemplo, 85, que son válidas, que no están declaradas insanas y que tienen derecho a participar en la decisión que los hijos pretenden tener sobre ellas sin consultar. Entonces, pero para escucharlas, hablan despacito, no escuchan, tenés que buscar la forma que te entiendan, y entonces la paciencia y la tolerancia a los tiempos del otro es una de las herramientas más importantes de la mediación. Por eso tener paciencia y después te voy a enseñar, les voy a enseñar a todos algunos tips respecto a estas cuestiones. Bien, gracias. ¿Quién más? Febe. Bueno, yo vuelvo. Bueno, Antonio, como para ir cerrando, creo que estamos ya en 1 hora. Ya le hemos robado mucho su tiempo, No, que ha tranquila sido tranquila realmente... que me dispuse el tiempo para que ustedes agoten las preguntas que tengan que hacer sin problema. Así bueno, que, realmente un tiempo de calidad. Y bueno, la última pregunta que teníamos preparada es la siguiente. Un mediador que adopta estos principios, estas teorías, está mejor equipado para facilitar soluciones sostenibles y efectivas en contextos de conflicto complejos. bien, está facilitado, pero no para facilitar. Sí, 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 está bien, la palabra facilitar está bien. Facilitar reflexión, ¿verdad? En las partes. Obviamente, cuando vos sabés que es muy importante con lo que las partes dicen, no importa cómo lo dicen, no importa la terminología, no importa la cultura, importa lo que cuentan. ¿Vos alguna vez, Febe, te ha pasado que te encontrás con una amiga que hace mucho que no has visto, o una prima, y te dice, hola, Febe, ¿cómo te va tanto tiempo? Contame, ¿sí? ¿Te pasa eso? Contame. Esa invitación a contar es Sí, a narrar tu vida. Y posiblemente vos no vas a narrar tu vida. Posiblemente vos no vas a narrar tu vida. Hay algo con ruido por ahí. A ver, ¿dónde sale ese ruido? ¿O es mío? No, no es mío. Bueno, vos no vas a narrar tu vida contando con exactitud todo lo que ha pasado. Es posible que a esta persona hay cosas que no le querés contar y vas a omitir parte de tu relato y lo vas a organizar para que ella te escuche en términos que a vos te interesa que te escuche. Pero es tu relato, es tu vida, es lo que vos has construido a través de un proceso de interacción con otros y en tu proceso interno de reflexión, de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces el narrar, el hablar, el contar, es sumamente importante. Y ya me olvidé de tu pregunta, me fui por la rama. ¿Cuál era la pregunta? Repetímela. La pregunta era si el mediador que adopta, digamos, todo esto que hemos venido hablando, los principios, las teorías, está mejor equipado para Bien, perfecto, facilitar esas soluciones en los perfecto. conflictos complejos Correcto. o cualquier conflicto. Ujú. Correcto. Si vos entonces, o sea, tenés incorporado la idea de que no le vas a decir a la parte cuál es el campo jurídico que tiene que utilizar para resolver el conflicto, sino que vas a dejar que ella encuentre sus propias respuestas y vos estás trabajando desde estas teorías que son posobjetivistas, o sea que no niegan la objetividad y la certeza de las cosas, sino que
propician el fluir de las cosas, siempre vas a estar mejor equipado, porque vas a estar más equipado para escuchar y para intervenir sin influir, ¿sí? Que es la verdadera función del mediador. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí no sé si... Ahí Gaby dice que va a hacer una Gabriela. pregunta. Sí, Gabriela, te escuchamos. Te escucho, Gaby. Bien, hago la última pregunta, que es la que habíamos formado en el grupo. Partiendo de la teoría de la complejidad, ¿qué implicancia práctica tiene el enfoque holístico al momento de comprender el problema entre las partes? Lo holístico tiene que ver con la amplitud de mirada, digamos, ¿no? Cuando vos mirás holísticamente no te quedás focalizado en un punto, sino que podés mirar con amplitud. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí. el conflicto, el mirar a las cosas desde una perspectiva compleja implica, a ver si te puedo dar un ejemplo, si no me voy en teorías y por ahí los confundo. Cuando llega un papá y una mamá a una mediación, llegan dentro de dos subsistemas. Creo que ayer lo dije esto en uno de los grupos, no me acuerdo. Llega el sistema pareja, que se desvincula, y llega el sistema parental, el subsistema parental dentro de la familia, que es el que continúa en el cuidado, en la protección de los chicos. La pareja se pelea porque hay cuestiones que han roto el amor, la pasión, el proyecto común. Pero si se pelean como pareja, no se pueden pelear como padres, porque como padres tienen que sostener lo que lograron al iniciar ese proyecto común. Entonces, cuando el mediador trabaja con las partes, y las partes se pelean, y el mediador por ahí sin darse cuenta interviene en la pelea, en las razones de por qué se separaron, se divorciaron, qué pasó, qué no pasó, está focalizando en un aspecto no mediable, porque eso es terapia de familia, terapia de pareja, ¿sí? Que sería aconsejable que la desarrollen, pero no es parte de la mediación. Pero cuando ingresa al otro aspecto y empieza a preguntar sobre la parte de la parentalidad, generalmente hay como como algo muy común, que es establecer los días de visita, el monto económico de los alimentos y algún par de cositas más y se cierra el acuerdo. Un mediador holístico pregunta cómo se sienten los chicos, y no todos los chicos, cada chico según su edad, según sus circunstancias, qué dice, qué piensa. Si es posible, trae a los niños a la mediación y los escucha, basado en el interés superior del niño, de ser escuchado. Entonces, se interesa en ver cómo la familia extensa está interviniendo en esto. ¿Cuáles son otros recursos de afectivos que pueden existir en este momento de crisis para que ellos puedan expandir recursos en otras personas, e inclusive citar a esas personas? Ese es un pensamiento holístico. Un pensamiento no holístico es centrarse en dos o tres fórmulas de alimentos, de cuidados, etcétera, pero sin profundizar, por ejemplo, cuál es el interés del niño. Hay niños que quieren cosas muy concretas y sus papás no los pueden escuchar porque están en ese formato general y de pelea personalizada. Entonces, hay chicos que están preocupados porque el año que viene lo van a federar en fútbol y no están pudiendo ir a fútbol porque los papás están muy enojados y no han encontrado la forma de llevarlo y están perdiendo el entrenamiento y va a haber una competencia. Y eso les produce una angustia terrible. Entonces, si vamos a pensar cómo se transita de una familia de papás que han estado juntos a una familia de papás separados, hay que pensar en cómo los niños viven esto y qué es lo que ellos quieren hacer, cómo quieren desarrollar las cosas, lo cual no quiere decir que ellos van a decidir,
pero van a traer un montón de información holísticamente para que los padres tomen esa decisión. Entonces el pensamiento holístico es ese pensamiento amplio, ese que yo contaba de von Brenner, el pensamiento ecológico. Cuando vos ves la explosión de sistemas que nos circundan, las circunstancias laborales del padre, las circunstancias laborales de la madre. Si esta mujer ha podido encontrar un proyecto propio en el matrimonio o ha tenido que delegar o relegar esos proyectos en función de la función tradicional paternalista de la familia. Y si en este momento ella está pensando que tiene una oportunidad de hacerlo, todo esto va a formar parte de un bagaje mucho mayor de debate que si hablamos específicamente de horas, días y montos. El pensamiento holístico es un pensamiento amplio, ¿sí? Quizás con el ejemplo este me entendés mejor. Por lo tanto, ahí estás trabajando en el marco de la complejidad y no de la simplicidad. Los acuerdos que se hacen mayoritariamente en familia están basados en la simplicidad, en una especie de formato, donde el formato puede más que la vigencia de la forma del sistema familiar. Y cada sistema familiar tiene sus improntas, tiene sus reglas, tiene su forma de vínculos, su forma de relaciones, y cada sistema familiar es distinto a otro. Entonces, si aplicamos desde la simplicidad un formato único para todos los sistemas que llegan, no estamos trabajando desde la complejidad y desde lo holístico, sino estamos haciendo un reduccionismo. Las familias se adaptan al modelo y no encontramos el modelo que requiere la familia. Buenísimo. Bueno, Antonio, quería agradecerle. Nosotros, el grupo, ya hemos culminado las preguntas que tenemos preparadas, como he dicho anteriormente. Así que bueno, desde ya les damos muchas gracias y nos encontramos, profe, en la clase del martes. Buenísimo. Dios mediante. Bien. Muchísimas gracias. Esto queda grabado, chicos. Bien. Y lo vamos a subir a la plataforma para que cualquiera que quiera consultarlo lo escuche y posiblemente les allane el camino de la entrevista del mediador a otros grupos, ¿sí? Porque Bien. hemos tocado bastantes temas, no solamente un punto, porque además es imposible, todos los temas se conectan. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y les mando un beso grandote. Y gracias a usted, Antonio. Nos vemos en clase. Cuando quieran, un beso grande y nos vemos en clase. Chau, chau. Bueno, chao. Chao.